Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nos volvemos a encontrar nuevamente. Em, Esta vez va a ser por sociología y vamos a estar hablando el día de hoy de Emily Durkheim. Los voy a llevar a explorar uno de los temas más fascinantes que tiene la sociología, que es la evolución de las sociedades a través de la división del trabajo. Eh, este concepto que fue desarrollado por Emily Durkheim en su obra La división del trabajo en la sociedad, eh, no solo nos ayuda a entender cómo funcionan las sociedades modernas, sino también cómo llegamos a este punto desde nuestras raíces tradicionales. Eh, bueno, no puedo evitar decir que hay que celebrar que ya no está Cerrudo, así que bueno, ya para los que me hayan escuchado en Derecho Político, eh, vamos a vitorear porque no está Cerrudo. Y bueno, me cansé de la pantalla negra, así que ahora voy a filmar algo del paisaje. Bueno, volviendo, vamos a centrarnos en cuatro grandes temas. Uno es la transformación de la cohesión social. eh, en segundo lugar, el papel de la moralidad y la conciencia colectiva. En tercer lugar, el concepto de anomia y sus efectos. Y en cuarto lugar, el individualismo moral y la necesidad de regulación. Así que los invito a que escuchen atentamente mientras exploramos todas estas ideas paso a paso, contrastamos perspectivas y analizamos con ejemplos. Pero bueno, para empezar hay que meternos en un contexto, así que antes de entrar en materia, vamos a entender el contexto histórico y social de Durkheim. Imagínense que estamos a finales del siglo XIX en plena revolución industrial. Europa estaba experimentando transformaciones sin precedentes, ciudades crecían, las fábricas se multiplicaban y las relaciones tradicionales entre individuos cambiaban drásticamente. Durkheim se preguntó, ¿cómo afecta todo esto a la cohesión social? Su respuesta, la división del trabajo. Durkheim veía las sociedades como organismos vivos. Las sociedades tradicionales eran simples y homogéneas, mientras que las modernas son complejas y especializadas. La clave para entender esta evolución está en la transición de los dos tipos de solidaridad, la mecánica y la orgánica. Empecemos por el primer tema, la cohesión social. Durkheim describe dos formas principales de solidaridad. Eh, en un primer lugar, la solidaridad mecánica. En las sociedades tradicionales todos los miembros tienen roles similares y comparten valores comunes. Ejemplo, en una comunidad agrícola todos trabajan en el campo y participan en las mismas festividades religiosas. Esta solidaridad se mantiene porque la conciencia colectiva domina sobre la individualidad. En segundo lugar, la solidaridad orgánica. En las sociedades modernas la cohesión surge de la especialización. Cada individuo tiene un rol único que contribuye al conjunto. Por ejemplo, en una ciudad, un médico, un panadero y un ingeniero dependen unos de otros para satisfacer sus necesidades. Eh, Acá la individualidad se valora más, pero también surge una interdependencia más compleja. Este cambio refleja cómo las sociedades evolucionan hacia estructuras más dinámicas. Sin embargo, la transición no está exenta de problemas, como veremos en el concepto de anomia. Pasemos ahora al segundo tema, la moralidad y la conciencia colectiva. Para Durkheim, la conciencia colectiva es el conjunto de valores y creencias compartidas que sostienen a una sociedad. En, en sociedades tradicionales, la conciencia colectiva es fuerte y abarca casi todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, en una tribu las normas religiosas dictan el comportamiento diario. En sociedades modernas, la conciencia colectiva
se transforma dejando más espacio para valores individuales. Por ejemplo, en las democracias contemporáneas, los derechos humanos actúan como valores universales que conectan a individuos diversos. Durkheim argumenta que este cambio es positivo, pero también plantea riesgos, como la pérdida de cohesión y el aumento de la anomia. Así que acá entramos en el tercer tema, la anomia. Este término describe la falta de normas claras en una sociedad que está en transición. Así lo explica Durkheim. Para mí, y me parece importante destacar, anomia no es falta de normas, sino que es la inobservancia de las mismas. Pero bueno, es una nota al margen para que ustedes lo analicen. Bueno, entonces podemos observar sus causas, que es la ruptura de estructuras tradicionales sin una adaptación suficiente a las nuevas condiciones. Por ejemplo, durante la Revolución Industrial, la falta de derechos laborales creó caos e injusticias. Efectos, bueno, los conflictos sociales, desigualdades y crisis. Ejemplo, la crisis económica como la Gran Depresión muestran cómo la desregulación puede llevar al colapso. Para superar la anomia, Durkheim propone una regulación adecuada, tanto económica como moral, lo que nos lleva al último tema. Y el cuarto y último tema es el individualismo moral. Este concepto refleja la idea de que las sociedades modernas valoran la autonomía individual dentro de un marco colectivo. El individualismo moral respeta los derechos de los demás, mientras que el egoísmo solo busca el interés propio. Por ejemplo, un empresario ético se preocupa tanto por sus empleados como por sus beneficios, siempre que uno egoísta solo busca maximizar sus ganancias. Para mantener la cohesión es crucial establecer normas claras. Por ejemplo, los códigos de ética médica aseguran que los doctores actúen con integridad y beneficien a sus pacientes. Durkheim enfatiza que una regulación adecuada puede equilibrar la autonomía individual con la cohesión social. Bueno, a lo largo de este recorrido vimos cómo Durkheim contrasta las sociedades tradicionales y modernas, la solidaridad mecánica y orgánica y el colectivismo frente al individualismo moral. Sus ideas, aunque desarrolladas hace más de un siglo, siguen siendo relevantes para comprender los desafíos sociales actuales. Durkheim nos enseña que la cohesión social no es algo fijo, sino que evoluciona con el tiempo, pero para que esta evolución sea sostenible necesitamos comprender los cambios, anticipar los riesgos y trabajar juntos para construir sociedades más justas y equilibradas. Así que espero que les haya servido esto y nos estamos viendo en el siguiente tema.